Vamos con la segunda parte de la clase. En este caso vamos a volver a un concepto que comenzamos a trabajar en la segunda clase, al concepto de ciudadanía, para hacernos la pregunta: ¿qué clase de ciudadanos son los niños, son las infancias? Me gusta mucho estas imágenes que son de una escultora noruega, que ella comenta que pretende mostrar en estas imágenes incompletas los dolores de la infancia. A mí me gustaron mucho para ayudarnos a pensar en una primera visión de la infancia hegemónica en el siglo XIX y fines también del siglo XVIII, cuando las niñas fueron pensados como incompletos, en un punto como incapaces. En esta clase entonces lo que nos vamos a preguntar es por las intervenciones estatales sobre la infancia, por las políticas públicas destinadas a la infancia. De qué manera, a la vez que define, interviene el Estado en la cuestión de la infancia, en la adolescencia, y más específicamente cómo se materializan esas visiones en el plano tanto jurídico como educativo. Por eso, en esta clase además damos el primer paso hacia el trabajo con la legislación, con el discurso jurídico. Ustedes saben que esta materia es política y legislación educativa. Si bien en el canon instalado para la enseñanza de política educativa no suele incorporarse la cuestión de los derechos de infancia, nosotros como posicionamiento de cátedra entendemos que un docente, además de conocer, digamos, la historia de la legislación argentina en torno a la educación, debe tener un claro posicionamiento respecto de lo que la normativa vigente establece, los criterios jurídicos de buen trato a la infancia. Ya habíamos trabajado a partir del texto de Carli con esta idea de Sarmiento como influencer, cuáles son las visiones de infancia que tiene este maestro, presidente, político, escritor. Decíamos que ya en 1850 se produce una operación discursiva por la cual se asocia la minoría de edad a la minoría de razón. Pero además también entrando en el 1900, Sarmiento, con esto que decíamos que reconoce los límites de la educación, para Sarmiento el niño callejero es un hombre anticipado, una planta florida en el almácigo y por lo tanto degenerada. Estamos en tiempos también del pensamiento positivista. Son frecuentes las analogías con el discurso naturalista, biológico, la idea de cuerpo social, organismo, infección, la manzana podrida pudre al resto. Todo este tipo de discursos se instalan en esta época y de la mano de estos discursos se va constituyendo, dicen algunos autores, un universo escindido de las infancias. Vamos a tener aquellos que son vistos como niños y quienes quedan contenidos en esta descripción de niños: los nativos, hijos legítimos, hijos reconocidos por sus padres y sus madres, hijos que asisten a la escuela. Pero hay otro sector social que, teniendo la misma edad, son vistos como menores. ¿Quiénes entran en esta categoría? Básicamente hijos de anarquistas y socialistas, obviamente son hijos de migrantes, primero que sostienen otras tradiciones, fundamentalmente ateas, descreen de los símbolos y de la nacionalidad, digamos, están educados en un canon que toma distancia de este ideal patriótico que pretende instalar la escolaridad del sistema educativo argentino. Niños callejeros, niños huérfanos, y hay tempranamente una asociación de estos niños con la delincuencia.
Hay un hecho de características notables, digamos, en cuanto a cómo se posiciona el Estado, que es conocido como la guerra de las escobas, la chispa que enciende la mecha, digamos, es un aumento progresivo de los alquileres. Estamos en la época del inquilinato, y llega un momento en el que las mujeres básicamente y los hijos son los protagonistas, comillas, de esta guerra, que se la conoce como guerra de las escobas porque las marchas se realizan produciendo bullicio y golpeando las escobas en la calle, y hay una especie de lema que es barrer a los dueños, barrer a los locatarios sería. En este incidente, porque hay enfrentamientos, barricadas, intervenciones de los bomberos y de las fuerzas, de lo que serían las fuerzas armadas de la época, en este incidente muere un niño, Miguelito Pepe se lo conoce. Actualmente hay asociaciones de niños que llevan este nombre. A partir de este episodio se da uno de los primeros debates en torno a quiénes se considera imputables y si hay una edad de punibilidad, y se establece en la Ley de Defensa Social promulgada en 1910 la edad de 18 años como edad de punibilidad. Lo más interesante que tenemos para compartir y profundizar en esta clase a nivel jurídico tiene que ver con la primera ley que define una actuación directa del Estado sobre los menores, y acá no es poca cosa referirnos a menores, no estamos hablando de niños, conocida como ley de patronato, también conocida como ley Agote. Agote es este señor que ustedes ven en la imagen, es un médico quien ofrece los argumentos con la suficiente contundencia como para que se logre proclamar esta ley. Les voy a hacer escuchar algunos fragmentos de este debate. Es necesario no equivocarte y conocer la psicología infantil. El niño es ratero, es mentiroso y es incendiario. Comete sin número de faltas, aunque haya nacido en el hogar más respetable y más moral. Tengo en mi banca varias sentencias de jueces condenando por reincidente a chicos de 10, 11, 12 años de edad. Si se buscan los antecedentes de estos pequeños criminales, se encuentra que son lustrabotas, vendedores de diarios, mensajeros, y después está probado que el 50% de los individuos que están en las prisiones y que residen desde la niñez en nuestro país han sido vendedores de diarios. Agote así había anudado con sus palabras la pobreza al delito. Había trazado el camino para unar los chicos perdidos, pobres con los pequeños criminales en un solo concepto, los menores. Otras de las expresiones que podemos recuperar de ese debate que vienen del registro taquigráfico de la sesión, leemos, por ejemplo: el niño no tiene derechos, no tiene por sí representación, no es persona según la ley, es menor. El Estado tiene el derecho de secuestrar a los menores, cuya conducta sea manifiestamente antisocial, peligrosa, antes de que cometan delitos. No hay en ello restricción de libertad civil, el menor no la tiene. Se trata de sustituir la patria potestad por la tutela del Estado. Este sistema de tratamiento a la minoridad, del cual quedan todavía vestigios físicos en nuestra localidad, al lado de la escuela 133, todavía están las instalaciones de lo que fuera el primer patronato con lugar para la vivienda de niños que quedaban específicamente bajo la tutela del Estado. Esta ley es derogada
recién en el año 2005. Si lo pensamos en términos históricos, podríamos decir ayer, hace apenas 15 años, que rige una nueva mirada jurídica, y lo jurídico nunca está desprendido de las representaciones sociales hegemónicas. Rige una nueva mirada sobre la infancia, que es la que sostiene la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la que nos interesa que ustedes conozcan y que está como material de lectura acompañando esta clase. En términos muy generales, el desplazamiento de estos marcos legales implica dejar de considerar al menor como, escuchen esto, como objeto, y ahí hay una combinación entre objeto de compasión, tutela y represión, porque bueno, no podemos tampoco minimizar que efectivamente esas instituciones proveyeron de seguridad, alimento, vestido, control de la salud de esos niños que no tenían quien lo haga, digamos, a título familiar. Pero hoy pasamos a pensar las infancias y adolescencias ya no como objeto, sino como sujeto de derechos. Y esto es lo que Mari Beloff detalla en el artículo que ustedes tienen para leer. O sea, ustedes tienen para leer los dos instrumentos legales, la vieja ley Agote y la actual Ley de Protección Integral de la Infancia, y lo que hace Mari Beloff en su artículo es permitirnos conocer, digamos, en detalle cómo hacer una lectura del articulado que nos permita comparar los posicionamientos respecto de cada una de esos marcos legales, los posicionamientos respecto de la infancia, respecto del rol del Estado, respecto de las obligaciones del Estado, respecto de la manera de concebir los derechos o las posibilidades de los niños. La vieja ley de minoridad se apoya en lo que se ha llamado el paradigma de la situación irregular. O sea, hay una previa definición de que los menores están en situación irregular. ¿Qué sería estar en situación irregular? No estar bajo el amparo de su núcleo familiar. Esta figura como del niño de nadie, del niño callejero, hoy es reemplazada ya no por el paradigma de situación irregular, que pareciera que el que es irregular, el que está en situación irregular es el niño, sino que hoy hablamos de una ley de protección de la infancia. No es la infancia la que está en situación irregular, la infancia es la que necesita protección. ¿Y qué protección? Un tipo de protección, no cualquiera, un tipo de protección integral. Dejan de ser considerados menores con esta connotación que viene ya del pensamiento sarmientino, donde hay una asociación entre minoría, menor de edad y menor de razón, para ser considerados niños y jóvenes. Como decía antes, no como un objeto, o sea, ya sabemos lo que implica, un objeto es una cosa sobre la cual yo decido. Así lo que yo decida sea abrigarle y ponerle la camperita, pero no le pregunté si tiene frío. Estoy tratándolo igual como objeto. Pasaje entonces de objeto de protección a sujeto de derecho. No, lo que se tiene que proteger es el derecho y no al menor. Dejan de ser vistos como incapaces y son pensados en el presente como personas en desarrollo. Y acá hay un elemento que es sumamente central. Fíjense, en la vieja ley de minoridad dice, no importa, bueno, se traduce, no es que está escrito, no importa la opinión del niño, es una lectura sobre el articulado. Pero acá esta idea de que es centrar la opinión del niño, que todo acto jurídico debe resolverse teniendo en cuenta el interés superior del niño, es como la orientación central de la nueva legislación. Es interesante que cuando decimos que el niño tiene derecho a ser escuchado,
No estamos diciendo con eso que la justicia tiene que hacer lo que el niño dice que quiere hacer. Lo que se está anteponiendo es un procedimiento penal, jurídico, estatal, por el cual, cualquiera sea la decisión que se tome sobre ese niño, existe la obligación de escucharlo, de preguntarle, de conocer sus intereses, de conocer su situación en primera persona, de que quien lleve adelante esa tarea de preguntarle sea personal especializado. Podríamos hablar de, en el mejor de los casos, juzgados de familia, juzgados de menores, acompañados por terapeutas, por asistentes sociales, por personal idóneo para la función. Deja de verse al menor como quien está en situación irregular, porque en todo caso quienes están en situación irregular son las instituciones o los adultos. Hay un cambio fundamental en la manera de concebir la actuación de los jueces. El juez en el viejo articulado era visto como un padre de familia. Esta función de patronato es como si de alguna manera estuviera bajo tutela, responsabilidad y un cuidado extendido, digamos, de la mirada del juez. O sea, nadie le pregunta a ese niño, por ejemplo, con quién quieres vivir. Yo en estas clases siempre cuento que tengo una amiga que la tengo desde que íbamos juntas a la escuela secundaria, ella quedó huérfana de madre a los 8 años, siendo la hermana mayor de un grupo de 5 hermanos. Ella vivió sobre su persona la actuación judicial conforme a esta reglamentación, con lo cual ellos tuvieron un tiempo, los 5 hermanos, una vez que el papá se lo consideró incapaz, digamos, de asumir la crianza de esos 5 niños, así que fueron depositados en una institución estatal, en un patronato, y fueron derivados a 5 familias diferentes sin ofrecerles la posibilidad ni siquiera de conocer el destino. Esta amiga mía le llevó buena parte de su vida reencontrar a sus hermanos y hacerlo por vías. De hecho, para mí eso fue muy conmovedor porque es una búsqueda que ella hizo siendo nosotras adolescentes, y mientras, no sé, yo me iba a fumar un puchito a la plaza a la salida del colegio, ella iba a hablar con obispos, con gente, para tratar de rastrear el lugar donde estaban sus hermanos. O sea, un desconocimiento absoluto sobre ese sujeto y su padecimiento. O sea, no se les preguntó, no se indagó la posibilidad de que otro miembro de la familia pudiera contenerlos, de buscar mecanismos de comunicación que mantuvieran la situación de fraternidad. Y otro elemento fundamental en la vieja normativa es que estas medidas se tomaban por tiempo indeterminado, o sea, quedaba a cargo del juez y el juez podía definir que te vayas a vivir por tiempo indeterminado a tal lugar. O sea, no estaban sujetas a revisiones, a la posibilidad de que aparezca un tío, etcétera, etcétera. Bueno, les invito a que hagan una lectura de la ley actual, y también les voy a dejar unas pequeñas palabras de Mari Beloff, que es la autora del artículo que acompaña la clase, como para que tengan también una imagen de quien leemos, pero también porque es muy interesante, es una intervención que ella tiene haciendo una crítica. Más que una crítica, digamos, una vez que se establece un cuerpo normativo, se suelen ir haciendo cuerpos accesorios que complementan o que terminan de establecer orientaciones respecto de ese marco central. Y en este caso ella está trabajando en esa línea, está argumentando la necesidad, dentro de lo que serían los derechos de niños, niñas y adolescentes, de un tratamiento especialísimo hacia las niñas. Los dejo con Mari Beloff. Ese corpus iuris es denso, es complejo, es enorme, es el más grande de todos los corpus iuris de grupos destinatarios de protección especial. Sin embargo, mi argumento es que es incompleto. Y es incompleto porque no tematiza normativamente la situación de la niña
como tal. Entonces hay todo un déficit normativo que tiene que ver con esta idea de que los derechos de las niñas derivan o de los derechos de las personas menores de edad centralmente pensados para los chicos o de poner a las niñas par conditio con las mujeres. En cualquiera de los dos casos es un enorme corpus iuris, pero es incompleto. Y es en esta falta, en esta ausencia, en donde para mí se encuentran algunas de las dificultades que tenemos a la hora de dar contenido a las medidas especiales de protección a las niñas como tales, ¿sí? Hacer el relevamiento normativo y los datos, que no los tenemos, trabajar en el desarrollo del corpus iuris específico, redefinir el principio de especialidad que es propio de la justicia juvenil con este plus de género, ¿sí? Que no sabemos hoy qué significa o cómo tendría que hacerse. Y finalmente, algo que aquella vez, creo que vos estabas, Nora, cuando dije, ¿no? Que se me ocurrió ahí, dije, claro, tanta idea de ampliar las posibilidades performativas de la Convención del Niño, bueno, entonces tengan un protocolo sobre niña, ese es el espacio, que la comunidad de naciones se ponga de acuerdo, ese es el lugar para definir ese contenido especial, que se apruebe un cuarto protocolo a la Convención sobre Derechos del Niño que considere en particular la condición jurídica de la niña. Estas eran las cuestiones que quería compartir con ustedes esta tarde. Gracias por la atención.